gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues esta noche nos detenemos en un tema que atrapa la atención de México y también a nivel internacional, con motivo de lo que ocurrió el lunes en la madrugada en un lugar que se conoce como La Leche, un restaurante muy conocido en Puerto Vallarta, Jalisco, en donde, bueno, pues 6 personas, 6 hombres fueron levantados, dirían algunos, o privados de la libertad en este lugar la madrugada del 15 de agosto de este 2016. Bueno, tal como se ha informado a lo largo de la semana, uno de estos 6 hombres que fueron llevados de esta manera a punta de arma larga, pues es el hijo de Joaquín Guzmán Loera, este narcotraficante, este líder del cártel de Sinaloa que se encuentra preso. Y bueno, pues uno de estos 6 personajes que fueron llevados de esta manera de Puerto Vallarta es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Bueno, hay muchas cosas que se han informado a lo largo de los días y de las horas con este tema en México. Le comento, por ejemplo, le informo esta noche que la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pues anuncia que ha ejercido, que está ejerciendo la facultad de atracción en la investigación relacionada con esta privación ilegal de la libertad de estas 6 personas en Puerto Vallarta, cuya indagatoria estaba a cargo hasta ahora de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Y dice la PGR que la facultad de atracciones se fundamenta en las reglas de competencia establecidas pues en los códigos penales correspondientes. Narra que el lunes pasado la delegación de la PGR en Jalisco colaboró en el marco del grupo de coordinación de esa entidad, Gustavo Salas, que es titular del ASEIDO, en contacto con el fiscal Eduardo Almaguer, pues en estas investigaciones, y bueno, pues indicó que le daría vista a la autoridad federal, así que un grupo, un equipo interdisciplinario de la PGR con fuerzas federales de apoyo se trasladó a la entidad y participó en las diligencias en curso tanto en Vallarta como en Guadalajara. Ha dicho la PGR hoy que una vez que revisaron la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía de Jalisco, la PGR determinó ejercer la facultad de atracción de la investigación. Esto ocurrió en las últimas horas. Y hoy jueves la Fiscalía General del Estado pues está entregando ya a las autoridades federales los expedientes de la investigación como evidencias y vehículos asegurados, teléfonos celulares y demás objetos que forman parte de la investigación. Y bueno, pues ahí están circulando ampliamente las fotografías y videos que se dieron a conocer en los últimos días, precisamente del momento en donde son llevados estos 6 hombres. No son capturadas 9 mujeres que se encuentran departiendo en este restaurante La Leche de Puerto Vallarta en Jalisco. Los que son llevados son estos 6 hombres y, como se ha dicho, uno de ellos el hijo del Chapo Guzmán. Y se ha también confirmado por parte de la Fiscalía de Jalisco la participación en esta situación del llamado cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues para hablar de esto, de sus implicaciones, de qué alcance puede tener un suceso con estas características, hemos invitado a nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México al periodista José Reveles, Pepe Reveles, que es autor de varios libros, uno de ellos, El Chapo, Entrega y Traición, este libro que está circulando y bueno, pues que habla precisamente del personaje. Pepe Reveles, buenas noches, bienvenido, gracias por Carmen, siempre, gracias como siempre por estar aquí esta noche. Estamos también en un enlace con nuestra colega periodista Anabel Hernández, también, que se ha especializado en los últimos años en investigaciones especiales precisamente del tema del crimen organizado. Los señores del narco es uno de los libros más exitosos de Anabel Hernández y le agradezco que se conecte con este programa en esta invitación desde Berkeley, California, para estar con CNN esta noche. Anabel, te saludo, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches a ti, a tu auditorio. Gracias, Anabel Hernández. Y bueno, Pepe Reveles, ¿cómo leer un acontecimiento de estas características donde están departiendo estos personajes, al parecer celebrando un cumpleaños? Se ha dicho que estaban en la zona del
el territorio, digamos, del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues, ¿qué lectura le das a un asunto de esta naturaleza? Bien, saludo a Anabel, me da mucho gusto que esté también acá. Yo lo primero que veo es que, primero, no hay una ruptura abrupta entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Hay diferencias y eventualmente podrían haber hecho el servicio a una fracción del cártel de Sinaloa de secuestrar a estos muchachos que les estaban resultando incómodos. A ver, es una lectura bastante interesante. Es interesante porque yo desde este libro menciono cómo Ismael El Mayo Zambada, en apoyo a su hijo Vicentillo, que está declarando en Estados Unidos todo el modus operandi del cártel de Sinaloa, pues pudo haber puesto, incluso facilitado la captura de Joaquín Guzmán Loera en Mazatlán. Yo lo sostengo en este libro. Incluso hay un capítulo en donde menciono que Saviano piensa lo mismo, ¿no? Porque salió casi simultáneo su libro 000. Quiere decir que aparentemente estos jóvenes se sentían con el derecho de la herencia total del negocio de su papá, y que en este terreno iban avanzando a un grado que tal vez estaban rompiendo algunas de las viejas alianzas del Mayo y el Chapo. Entonces, hay unas diferenciaciones de opinión entre ellos que vienen desde el 2008, bueno, antes del 2008, cuando los hermanos Beltrán Leiva todavía eran del cártel de Sinaloa y que invadieron toda la ruta de Sonora hasta llegar a Estados Unidos, y eso hizo que el Mayo interviniera para llamarle la atención a Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, que está en Estados Unidos, porque era como su hijo. Desde entonces vienen las diferencias. Esa detención del Mochomo en enero de 2008 se le atribuyó al Chapo haberlo entregado, haberlo puesto a cambio de que liberaran a Iván Archibaldo, que tenía casi 3 años en la cárcel. Entonces, las diferencias vienen desde entonces, ¿no? Estas pugnas internas, y que ahora podrían haberse, digamos que, agudizado a partir de que se dice que Iván Archibaldo ya estaba encargado de toda la península de Baja California, de donde fueron desplazados los Arellano Félix, y domina Sinaloa. Pero el problema es que Baja California Sur la domina Dámaso López Núñez, que es otro de los aspirantes, sin ser familiar de los supercapos, ¿no? Aspirante a dirigir el cártel de Sinaloa. Él fue jefe de custodios de Puente Grande y el que facilitó, preparó, renunció antes, pero preparó la fuga del Chapo. Bueno, José Reveles, vaya elementos que pones a la mesa. Anabel Hernández, ¿cómo ves tú este acontecimiento? Bueno, Carmen, yo lo veo, le doy diferentes lecturas, pero más que las lecturas que yo le doy, lo importante aquí me parece, particularmente como periodista, son las lecturas que le da la propia familia de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que la gente sabe que en este momento se encuentra preso en el Ceferezo número 9 en Ciudad Juárez, esperando la extradición hasta este momento. Yo pude hablar con la familia de Joaquín Guzmán Loera desde mediados de junio pasado, cuando ocurre el ataque contra la mamá del Chapo Guzmán en La Tuna, y he hablado con sus familiares el martes pasado, justamente dando seguimiento a esta historia. Me han dado bastante información. De acuerdo a los familiares, ellos piensan que este ataque perpetrado contra la mamá del Chapo Guzmán en La Tuna, un evento inusitado, ni en la peor época de la guerra entre los carteles en el sexenio de Felipe Calderón, ningún cártel se atrevió a atentar o atacar a la madre de un capo. Eso es como una figura sagrada que durante muchos años se ha respetado entre este código de mafiosos, y ese día se rompió. Para mí ese fue un indicio muy importante de que algo está pasando en la reestructura de los carteles, algo está pasando al interior del cártel de Sinaloa. Pareciera ahora, con este segundo evento, el secuestro de su hijo Alfredo, pareciera que pudiéramos estar realmente por primera vez durante muchas décadas ante el verdadero debilitamiento de Joaquín Guzmán Loera, y esto puede tener consecuencias bastante graves, no solo para la seguridad pública en México, sino también para incluso el precio de la cocaína o de un gramo de marihuana en el resto del mundo.
Bueno, aquí hay un tema que pone a la mesa Pepe Reveles, Anabel, respecto a, bueno, una hipótesis, digámoslo así, respecto a que pudiera en esta eventual recomposición del poder dentro del propio cártel de Sinaloa, pues haberse hecho algún servicio por parte del cártel de Nueva Generación, a quien no estaría, digamos, en sintonía con los hijos del Chapo Guzmán. Es una hipótesis al respecto, pero también está la otra posibilidad de entender el asunto como una disputa entre los dos cárteles que, dice Pepe, no están enfrentados estrictamente hablando, aunque hay un reporte que yo recuerdo de fines del año pasado, de noviembre del año pasado, de la DEA, donde se habla de la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, de la expansión, y ya le llama transnacional, habla de la expansión en Asia, en Europa y también en los Estados Unidos, y entrando en competencia franca con el cártel de Sinaloa. Un reporte después de la pausa, si quieren retomamos el asunto, de la DEA del año pasado. Volvemos en esta revisión de esto que ocurrió el lunes en la madrugada en Puerto Vallarta, Jalisco. Volvemos con el análisis. Bueno, regresamos a Anabel Hernández, José Reveles, con esta revisión que estamos escuchando de ustedes, de esto que sucedió el lunes pasado, que bueno, no es cualquier cosa, porque estamos hablando de algo que involucra al principal cártel de este país y de la región probablemente, que es el cártel de Sinaloa, y este cártel Jalisco Nueva Generación, que ha tenido un crecimiento importante. Exponencial y muy reciente, porque yo citaba antes de irme a la pausa que la DEA en un reporte de apenas noviembre del año pasado ya estaba hablando de el crecimiento de este cártel Jalisco Nueva Generación en este sexenio en Asia, en Europa y en Estados Unidos. Y en Australia. Y además ya en competencia con los territorios del cártel de Sinaloa. Por eso la pregunta es si son aliados, competidores, si era una decisión del cártel de Sinaloa que ha tomado una identidad propia. ¿Qué cosa es el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Quiénes son sus líderes? Es más bien una prolongación. Los líderes que conocidos son Nemesio Ceguera. ¿El Mencho? El Mencho, su hijo el Menchito, que fue capturado y liberado. Y está Abigail González, llamado el Queenie. Les dicen los Queenies, porque son muchos hermanos. Queenie es como conejitos que se reproducen mucho, como un teporingo. Entonces ellos, según la DEA, según las agencias de Estados Unidos, empezaron a exportar cocaína a Europa para no disputar la ruta de Estados Unidos, y con eso crecieron terriblemente porque la venden más cara, inventaron las rutas y son los responsables de mucha de la cocaína que llega a estos continentes, tanto a Europa como a Sudáfrica y como a Australia, así lo mencionaron. Entonces ellos son los que vaticinan que es el cártel más poderoso, más adinerado, más enriquecido. ¿Más que el de Sinaloa? Eso dijo el informe de la DEA. Entonces yo no. O que ya está compitiendo con el Sinaloa. No que necesariamente sea cierto, pero eso dijo la DEA. Entonces sí es un crecimiento exponencial, pero no necesariamente. ¿A qué le llamas exponencial? Fuerte y en poco tiempo. Muy poco tiempo. O sea, vienen del cártel de Milenio, de los Valencia, se juntaron con otros se confrontaron un poco con los de Nacho Coronel, de una parte, otros se juntaron con ellos. O sea, es un grupo que logró aglutinar a varias fracciones y es muy poderoso. Sí es muy poderoso. Son los que se hicieron llamar matacetas y dieron una conferencia de prensa porque iban a Veracruz y están en Veracruz. Esos son. Ellos son. Anabel Hernández, ¿qué dices de estas informaciones de la DEA, de quiénes son estos personajes llamados Jalisco Nueva Generación? Y bueno, de la expectativa o de la preocupación que hay, evidente y justificada en cierto sentido, de que esta situación entre cártel y cártel, con un hijo del Chapo en medio, pueda generar o no sabemos, una espiral de violencia a lo que de por sí ya ha sido una violencia prolongada en México, Anabel. Bueno, Carmen, mi lectura es un poco más compleja que esto. La información que tengo me hace pensar que estamos ante un acontecimiento mucho más complejo que esto. De acuerdo a la versión que dieron familiares de Joaquín Guzmán Loera, en el ataque perpetrado contra su madre en junio de este año, junio pasado, participó principalmente el autor material, el autor principal es un familiar del propio Chapo Guzmán.
es Alfredo Beltrán Guzmán, hijo de Alfredo Beltrán Leiva, sobrino directo del Chapo Guzmán. De acuerdo a la información verificada por la familia, él fue el autor material, el que organizó, el que orquestó esta quema de casas, estos ataques brutales ahí en La Tuna, que es el corazón del Chapo Guzmán, donde se encontraba su madre. De acuerdo a esta información, yo seguí investigando. Bueno, este muchacho tiene 25 años, tiene, por supuesto, se puede entender que está actuando con la facción que queda del cártel de los Beltrán Leiva, que ha quedado muy debilitada. No tenía la fuerza suficiente este muchacho para actuar por sí solo. Seguí investigando y lo que se me informó es que este muchacho se ha aliado, Alfredo Beltrán Guzmán se ha aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación y con los Zetas, que es una vieja alianza entre los Beltrán Leiva y los Zetas. Estos tres grupos son los que participan en la incursión a la casa, contra la casa de la mamá de Joaquín Guzmán Loera. La familia me ha comentado ahora el martes pasado que piensan que estos eventos de La Tuna están vinculados a esto. ¿Qué significa esto? Que no es solo una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de Sinaloa, sino que estamos ante una guerra intestina dentro de la familia de Joaquín Guzmán Loera, lo cual es todavía mucho más grave porque habla de que si hay un sobrino que era considerado prácticamente como un hijo para el Chapo Guzmán, era muy amigo de Alfredo, de Iván, era un pariente más, participaba en las fiestas, iba a las comidas, era realmente muy unido al clan Guzmán Loera, y ahora esta ruptura, estamos hablando de una situación un poco más compleja, donde el cártel de Jalisco Nueva Generación juega un papel, pero aliado junto con otros carteles. Desde mi punto de vista muy específico, me parece que incluso el cártel de Jalisco Nueva Generación, aunque ha tenido este crecimiento, según la DEA, importante, no tiene la fuerza suficiente realmente, o cuando menos hasta hace muy poco no la hubiera tenido jamás, para hacer un golpe contra el Chapo Guzmán en el propio rancho donde nació, contra su propia madre. Y yo la información que tengo de Puerto Vallarta es que más bien la plaza era del cártel de Sinaloa, no del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es la información que yo tengo, y por eso estos muchachos, los primos, porque la gran mayoría de los que estuvieron esta noche, de acuerdo a la información que me ha dado la familia, son familiares, eran primas, eran primos, era Iván Archibaldo Guzmán Loera, era Alfredo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, era Alfredo Guzmán Salazar, estos dos de los 4 hijos que Chapo Guzmán procreó en su primer matrimonio con Alejandrina Salazar, y por eso se sentían como pez en el agua. Era para todos podría ser absolutamente imprudente, cualquiera puede rentar una casa, más con los recursos económicos que se supone tienen, en Puerto Vallarta o en Bahía de Banderas, donde quisieran. Van a este popular restaurante de la leche donde van políticos, van jugadores de fútbol, van artistas, van turistas, va gente del jet set en México, van y se exponen en este lugar porque hasta donde yo tengo entendido se sentían absolutamente seguros. ¿Qué pasó esa madrugada? ¿Qué repercusiones va a tener? Me parece lo que debemos ahora estar atendiendo realmente ese punto. Lo que yo estoy viendo en las noticias, Carmen, es que el gobierno está blindando diferentes plazas, diferentes ciudades o estados donde piensa que puede haber repercusiones sobre este evento. Yo estaba leyendo en las noticias que el gobierno de Durango anunció ya un blindaje en esta zona que está enclavada en el Triángulo Dorado. Sabemos que ahora en Puerto Vallarta hay patrullajes de la Marina, del Ejército. Estamos hablando de que podríamos estar en los antecedentes, en la antesala de eventos más preocupantes. Voy a una pausa, Anabel, pero una pregunta rápida. No sé si te entendí bien. Al haber tenido contacto con la familia del Chapo Guzmán, que te ha dado informaciones que aquí estás compartiendo, ¿te han dicho que no solo era un hijo, sino 2 hijos del Chapo Guzmán que estaban en la leche en Puerto Vallarta? ¿Eran 2 hijos? Es correcto. La información que me ha dado la familia es que por eso surge la confusión del fiscal en un principio, que recordarás que incluso a mediados del día que anuncia esta conferencia de prensa, a mediados de ese día ya él aseguraba que era Iván Archibaldo Guzmán Salazar y no era Alfredo Guzmán Salazar, y la confusión surgió porque los dos estaban en el lugar. De acuerdo a lo que me informó la familia, los dos estuvieron ahí, solo que Iván logró salir por cazares del destino unos instantes antes de que entrara el comando a secuestrar a los demás. Alfredo estaba ahí y se llaman Alfredo, pero todo indica
que el blanco eran los dos. Y estamos hablando de que los dos, tanto Iván como Alfredo, están acusados por el gobierno de Estados Unidos de ser muy importantes operadores del cártel de Sinaloa. No han llegado todavía a tener el papel de poder sustituir a su padre. La propia estructura del cártel de Sinaloa no lo ha permitido, pero sí son operadores importantes, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos. Regreso con este punto después de la pausa, Anabel. Pepe Reveles, volvemos en un instante. Bueno, entramos en la parte final, se nos acabó el tiempo, 1 minuto cada quien, Anabel, Pepe. Regreso, Anabel, con este dato que estás proporcionando sobre información directa de la familia del Chapo Guzmán con quien hablaste, que te ha dicho que no eran 1, sino 2 los hijos del Chapo Guzmán que estaban en la leche en Puerto Vallarta, pero que uno logró, salvarse de la captura, o no sabemos exactamente qué ha pasado con uno de los 2. El que está capturado es Jesús Alfredo Guzmán y el otro es Iván Archibaldo. Anabel, para cerrar, ¿con qué te despides de este programa con todos los elementos que han puesto a la mesa? Bueno, Carmen, me parece que, repito, estamos ante una situación crítica para el cártel de Sinaloa y bueno, que independientemente del perfil o no que hayan tenido estas personas plagiadas, es un caso que se tiene que resolver y me parece que tenemos que poner mucha atención a las reacciones que pueda haber. Solo para recordar al auditorio, después del ataque a la casa de la mamá de Joaquín Guzmán Loera en La Tuna, hubo cientos de familias desplazadas de la zona del Triángulo Dorado porque después de ese momento hubo una batalla campal en el Triángulo Dorado de gente del Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa persiguiendo a las huestes del cártel Jalisco Nueva Generación de los Zetas y de Alfredo Beltrán Guzmán. Así que eso es un antecedente que debemos de tomar con precaución, con atención, porque bueno, si eso pasó en el Triángulo Dorado y tuvo consecuencias graves para todas estas familias, estas rancherías que tuvieron que ver desplazadas, pues no podríamos imaginar que Jalisco o alguna ciudad grande importante en México pudiera convertirse en un campo de batalla, porque si realmente a este muchacho aparece sin vida, porque la familia piensa, no ha tenido ninguna noticia de él, no ha habido un reclamo de algún tipo de rescate o algo por el estilo, la familia en este momento ha comenzado a pensar lo peor. Si esto se concreta, es evidente que va a haber una reacción por parte del cártel de Sinaloa. Pepe Reveles, ¿con qué te despides? Bueno, yo lo que veo es fuego amigo. Veo que hay una división terrible en el cártel de Sinaloa y que una fracción está atacando a la otra. Sobre todo esos muchachos lo están desplazando a la familia de Chapo Guzmán. En esto estoy de acuerdo con Anabel. Están atacando al Chapo y a su familia. O sea, los quieren sacar de la jugada. Eso es esencialmente. Y ocurre en un lugar que sí tenía dominio el cártel de Jalisco Nueva Generación, porque recordarás que hubo una emboscada donde mataron 15 policías y luego tumbaron un helicóptero en ese camino de Vallarta. Todo un tema. Pepe Reveles, Anabel Hernández, a los dos gracias. Seguiremos hablando si nos lo permiten. Buenas noches y hasta la próxima. Anabel, Pepe, gracias a los dos. Buenas noches. Y a usted gracias. Descanse. Hasta mañana. Una prolongación. Los líderes conocidos son Nemesio Ceguera. ¿El Mencho? El Mencho, su hijo el Menchito, que fue capturado y liberado. Y está Abigail González, llamado el Queenie. Les dicen los Queenies, porque son muchos hermanos. Queenie es como conejitos que se reproducen mucho, como un teporingo. Entonces ellos, según la DEA, según las agencias de Estados Unidos, empezaron a exportar cocaína a Europa para no disputar la ruta de Estados Unidos, y con eso crecieron terriblemente porque la venden más cara, inventaron las rutas y son los responsables de mucha de la cocaína que llega a estos continentes, tanto a Europa como a Sudáfrica y como a Australia, así lo mencionaron. Entonces ellos son los que vaticinan que es el cártel más poderoso, más adinerado, más enriquecido. ¿Más que el de Sinaloa? Eso dijo el informe de la DEA. Entonces yo no. O que ya está compitiendo con el Sinaloa. No que necesariamente sea cierto, pero eso dijo la DEA. Entonces sí es un crecimiento exponencial, pero no necesariamente. ¿A qué le llamas exponencial? Fuerte y en poco tiempo. En muy poco tiempo. O sea, vienen del cártel de Milenio, de los Valencia, se juntaron con otros se confrontaron un poco con los de Nacho Coronel, una parte,
otros se juntaron con ellos. O sea, es un grupo que logró aglutinar a varias fracciones y es muy poderoso, sí es muy poderoso. Son los que se hicieron llamar matacetas y dieron una conferencia de prensa porque iban a Veracruz y están en Veracruz. Esos son. Ellos son. Anabel Hernández, ¿qué dices de estas informaciones de la DEA, de quiénes son estos personajes llamados Jalisco Nueva Generación? Y bueno, de la expectativa o de la preocupación que hay, evidente y justificada en cierto sentido, de que esta situación entre cártel y cártel, con un hijo del Chapo en medio, pueda generar, o no sabemos, una espiral de violencia, a lo que de por sí ya ha sido una violencia prolongada en México, Anabel. Bueno, Carmen, mi lectura es un poco más compleja que esto. La información que tengo me hace pensar que estamos ante un acontecimiento mucho más complejo que esto. De acuerdo a la versión que dieron familiares de Joaquín Guzmán Loera, en el ataque perpetrado contra su madre en junio de este año, en junio pasado, participó principalmente el autor material, el autor principal es un familiar del propio Chapo Guzmán. Es Alfredo Beltrán Guzmán, hijo de Alfredo Beltrán Leiva, sobrino directo del Chapo Guzmán. De acuerdo a la información verificada por la familia, él fue el autor material, el que organizó, el que orquestó esta quema de casas, estos ataques brutales ahí en La Tuna, que es el corazón del Chapo Guzmán, donde se encontraba su madre. De acuerdo a esta información, yo seguí investigando. Bueno, este muchacho tiene 25 años, tiene, por supuesto, se puede entender que está actuando con la facción que queda del cártel de los Beltrán Leiva, que ha quedado muy debilitada. No tenía la fuerza suficiente este muchacho para actuar por sí solo. Seguí investigando y lo que se me informó es que este muchacho se ha aliado, Alfredo Beltrán Guzmán se ha aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación y con los Zetas, que es una vieja alianza entre los Beltrán Leiva y los Zetas. Estos tres grupos son los que participan en la incursión a la casa, contra la casa de la mamá de Joaquín Guzmán Loera. La familia me ha comentado ahora el martes pasado que piensan que estos eventos de La Tuna están vinculados a esto. ¿Qué significa esto? Que no es solo una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de Sinaloa, sino que estamos ante una guerra intestina dentro de la familia de Joaquín Guzmán Loera, lo cual es todavía mucho más grave porque habla de que si hay un sobrino que era considerado prácticamente como un hijo para el Chapo Guzmán, era muy amigo de Alfredo, de Iván, era un y bueno, pues que habla precisamente del personaje Pepe Reveles. Buenas noches, bienvenido, gracias por siempre, gracias como siempre por estar aquí esta noche. Estamos también en un enlace con nuestra colega periodista Anabel Hernández, también, que se ha especializado en los últimos años en investigaciones especiales precisamente del tema del crimen organizado. Los señores del narco es uno de los libros más exitosos de Anabel Hernández y le agradezco que se conecte con este programa en esta invitación desde Berkeley, California, para estar con CNN esta noche. Anabel, te saludo, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches a ti, a tu auditorio. Gracias, Anabel Hernández. Y bueno, Pepe Reveles, ¿cómo leer un acontecimiento de estas características, donde están departiendo estos personajes, al parecer celebrando un cumpleaños? Se ha dicho que estaban en la zona del territorio, digamos, del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues, ¿qué lectura le das a un asunto de esta naturaleza? Bien, saludo a Anabel, me da mucho gusto que esté también acá. Yo lo primero que veo es que primero no hay una ruptura abrupta entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Hay diferencias y eventualmente podrían haber hecho el servicio a una fracción del cártel de Sinaloa de secuestrar a estos muchachos que les estaban resultando incómodos. A ver, es una lectura bastante interesante. Es interesante porque yo desde este libro menciono cómo Ismael El Mayo Zambada, en apoyo a su hijo Vicentillo, que está declarando en Estados Unidos todo el modus operandi del cártel de Sinaloa, pues pudo haber puesto, incluso facilitado la captura de Joaquín Guzmán Loera en Mazatlán. Yo lo sostengo en este libro. Incluso hay un capítulo en donde menciono que Saviano piensa lo mismo, ¿no? Porque salió casi simultáneo su libro 000. Quiere decir que aparentemente estos jóvenes se sentían con el derecho de la herencia total del negocio de su papá.
y que en este terreno iban avanzando a un grado que tal vez estaban rompiendo algunas de las viejas alianzas del Mayo y el Chapo. Entonces, hay unas diferenciaciones de opinión entre ellos que vienen desde el 2008, bueno, antes del 2008, cuando los hermanos Beltrán Leiva todavía eran del cártel de Sinaloa y que invadieron toda la ruta de Sonora hasta llegar a Estados Unidos, y eso hizo que el Mayo interviniera para llamarle la atención a Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, que está en Estados Unidos, porque era como su hijo. Desde entonces vienen las diferencias. Esa detención del Mochomo en enero de 2008 se le atribuyó al Chapo haberlo entregado, haberlo puesto a cambio de que liberaran a Iván Archibaldo, que tenía casi 3 años en la cárcel. Entonces, las diferencias vienen desde entonces, ¿no? Estas pugnas internas, y que ahora podrían haberse, digamos que, agudizado a partir de que se dice que Iván Archibaldo ya estaba encargado de toda la península de Baja California, de donde fueron desplazados los Arellano Félix, y domina Sinaloa. Pero el problema es que Baja California Sur la domina Dámaso López Núñez, que es otro de los aspirantes, sin ser familiar de los supercapos, ¿no? Aspirante a dirigir el cártel de Sinaloa. Él fue jefe de custodios de Puente Grande y el que facilitó, preparó, renunció antes, pero preparó la fuga del Chapo. Bueno, José Reveles, vaya elementos que pones a la mesa. Anabel Hernández, ¿cómo ves tú este acontecimiento? Bueno, Carmen, yo lo veo, le doy diferentes lecturas, pero más que las lecturas que yo le doy, lo importante aquí me parece un pariente más, participaba en las fiestas, iba a las comidas, era realmente muy unido al clan Guzmán Loera, y ahora esta ruptura, estamos hablando de una situación un poco más compleja, donde el cártel de Jalisco Nueva Generación juega un papel, pero aliado junto con otros carteles. Desde mi punto de vista muy específico, me parece que incluso el cártel de Jalisco Nueva Generación, aunque ha tenido este crecimiento, según la DEA, importante, no tiene la fuerza suficiente realmente, o cuando menos hasta hace muy poco no la hubiera tenido jamás, para hacer un golpe contra el Chapo Guzmán en el propio rancho donde nació, contra su propia madre. Y yo la información que tengo de Puerto Vallarta es que más bien la plaza era del cártel de Sinaloa, no del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es la información que yo tengo, y por eso estos muchachos, los primos, porque la gran mayoría de los que estuvieron esta noche, de acuerdo a la información que me ha dado la familia, son familiares, eran primas, eran primos, era Iván Archibaldo Guzmán Loera, era Alfredo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, era Alfredo Guzmán Salazar, estos dos de los 4 hijos que Chapo Guzmán procreó en su primer matrimonio con Alejandrina Salazar, y por eso se sentían como pez en el agua. Era para todos podría ser absolutamente imprudente, cualquiera puede rentar una casa, más con los recursos económicos que se supone tienen, en Puerto Vallarta o en Bahía de Banderas, donde quisieran. Van a este popular restaurante de la leche donde van políticos, van jugadores de fútbol, van artistas, van turistas, va gente de jet set en México, van y se exponen en este lugar, porque hasta donde yo tengo entendido se sentían absolutamente seguros. ¿Qué pasó esa madrugada? ¿Qué repercusiones va a tener? Me parece lo que debemos ahora estar atendiendo realmente ese punto. Lo que yo estoy viendo en las noticias, Carmen, es que el gobierno está blindando diferentes plazas, diferentes ciudades o estados donde piensa que puede haber repercusiones sobre este evento. Yo estaba leyendo en las noticias que el gobierno de Durango anunció ya un blindaje en esta zona que está enclavada en el Triángulo Dorado. Sabemos que ahora en Puerto Vallarta hay patrullajes de la Marina, del Ejército. Estamos hablando de que podríamos estar en los antecedentes, en la antesala de eventos más preocupantes. Voy a una pausa, Anabel, pero una pregunta rápida. No sé si te entendí bien. Al haber tenido contacto con la familia del Chapo Guzmán, que te ha dado informaciones que aquí estás compartiendo, ¿te han dicho que no solo era un hijo, sino 2 hijos del Chapo Guzmán que estaban en la leche en Puerto Vallarta? Es correcto. ¿Eran 2 hijos?
Es correcto, la información que me ha dado la familia es que por eso surge la confusión del fiscal en un principio, que recordarás que incluso a mediados del día que anuncia esta conferencia de prensa, a mediados de ese día ya él aseguraba que era Iván Archibaldo Guzmán Salazar y no era Alfredo Guzmán Salazar, y la confusión surgió porque los dos estaban en el lugar. De acuerdo a lo que me informó la familia, los dos estuvieron ahí, solo que Iván logró salir por cazares del destino unos instantes antes de que entrara el comando a secuestrar a los demás. Alfredo estaba ahí y se llaman Alfredo, pero todo indica que el blanco eran los dos, y estamos hablando de que los dos, tanto Iván como Alfredo, están acusados por el gobierno de Estados Unidos de ser muy importantes operadores del cártel de Sinaloa. No han llegado todavía a tener el papel de poder sustituir a su padre, la propia estructura del cártel de Sinaloa no lo ha permitido, pero sí son operadores importantes, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos. Regreso con este punto después de la pausa, Anabel. Pepe Reveles, volvemos en un instante. Bueno, entramos en la parte final, se nos acabó el tiempo, 1 minuto cada quien, Anabel, Pepe. Regreso, Anabel, con este dato que estás proporcionando sobre... particularmente como periodista, son las lecturas que le da la propia familia de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que la gente sabe que en este momento se encuentra preso en el preso número 9 en Ciudad Juárez, esperando la extradición, hasta este momento. Yo pude hablar con la familia de Joaquín Guzmán Loera desde mediados de junio pasado, cuando ocurre el ataque contra la mamá del Chapo Guzmán en La Tuna, y he hablado con sus familiares el martes pasado, justamente dando seguimiento a esta historia. Me han dado bastante información. De acuerdo a los familiares, ellos piensan que este ataque perpetrado contra la mamá del Chapo Guzmán en La Tuna, un evento inusitado, ni en la peor época de la guerra entre los carteles en el sexenio de Felipe Calderón, ningún cártel se atrevió a atentar o atacar a la madre de un capo. Eso es como una figura sagrada que durante muchos años se ha respetado entre este código de mafiosos, y ese día se rompió. Para mí ese fue un indicio muy importante de que algo está pasando en la reestructura de los carteles, algo está pasando al interior del cártel de Sinaloa. Pareciera ahora con este segundo evento, el secuestro de su hijo Alfredo, pareciera que pudiéramos estar realmente por primera vez durante muchas décadas ante el verdadero debilitamiento de Joaquín Guzmán Loera, y esto puede tener consecuencias bastante graves, no solo para la seguridad pública en México, sino también para incluso el precio de la cocaína o de 1 gramo de marihuana en el resto del mundo. Bueno, aquí hay un tema que pone a la mesa Pepe Reveles, Anabel, respecto a, bueno, una hipótesis, digámoslo así, respecto a que pudiera en esta eventual recomposición del poder dentro del propio cártel de Sinaloa, pues haberse hecho algún servicio por parte del cártel de Nueva Generación, a quien no estaría, digamos, en sintonía con los hijos del Chapo Guzmán. Es una hipótesis al respecto, pero también está la otra posibilidad de entender el asunto como una disputa entre los dos cárteles que, dice Pepe, no están enfrentados estrictamente hablando, aunque hay un reporte que yo recuerdo de fines del año pasado, de noviembre del año pasado, de la DEA, donde se habla de la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, de la expansión, y ya le llama transnacional, habla de la expansión en Asia, en Europa y también en los Estados Unidos, y entrando en competencia franca con el cártel de Sinaloa. Un reporte después de la pausa, si quieren retomamos el asunto, de la DEA del año pasado. Volvemos en esta revisión de esto que ocurrió el lunes en la madrugada en Puerto Vallarta, Jalisco. Volvemos con el análisis. Bueno, regresamos a Anabel Hernández, José Reveles, con esta revisión que estamos escuchando de ustedes, de esto que sucedió el lunes pasado, que bueno, no es cualquier cosa, porque estamos hablando de algo que involucra al principal cártel de este país y de la región probablemente, que es el cártel de Sinaloa, y este cártel Jalisco Nueva Generación, que ha tenido un crecimiento importante. Exponencial y muy reciente, porque yo citaba antes de irme a la pausa que la DEA
en un reporte de apenas noviembre del año pasado, ya estaba hablando de el crecimiento de este cártel Jalisco Nueva Generación en este sexenio, en Asia, en Europa y en Estados Unidos. Y en Australia. Y además ya en competencia con los territorios del cártel de Sinaloa. Por eso la pregunta es si son aliados, competidores, si era una decisión del cártel de Sinaloa que ha tomado una identidad propia. ¿Qué cosa es el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Quiénes son sus líderes? Es más bien una... Y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues esta noche nos detenemos en un tema que atrapa la atención de México y también a nivel internacional, con motivo de lo que ocurrió el lunes en la madrugada en un lugar que se conoce como La Leche, un restaurante muy conocido en Puerto Vallarta, Jalisco, en donde, bueno, pues 6 personas, 6 hombres fueron levantados, dirían algunos, o privados de la libertad en este lugar la madrugada del 15 de agosto de este 2016. Bueno, tal como se ha informado a lo largo de la semana, uno de estos 6 hombres que fueron llevados de esta manera a punta de arma larga, pues es el hijo de Joaquín Guzmán Loera, este narcotraficante, este líder del cártel de Sinaloa que se encuentra preso. Y bueno, pues uno de estos 6 personajes que fueron llevados de esta manera de Puerto Vallarta es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Bueno, hay muchas cosas que se han informado a lo largo de los días y de las horas con este tema en México. Le comento, por ejemplo, le informo esta noche que la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pues anuncia que ha ejercido, que está ejerciendo la facultad de atracción en la investigación relacionada con esta privación ilegal de la libertad de estas 6 personas en Puerto Vallarta, cuya indagatoria estaba a cargo hasta ahora de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Y dice la PGR que la facultad de atracciones se fundamenta en las reglas de competencia establecidas pues en los códigos penales correspondientes. Narra que el lunes pasado la delegación de la PGR en Jalisco colaboró en el marco del grupo de coordinación de esa entidad, Gustavo Salas, que es titular del ASEIDO, en contacto con el fiscal Eduardo Almaguer, pues en estas investigaciones, y bueno, pues indicó que le daría vista a la autoridad federal, así que un grupo, un equipo interdisciplinario de la PGR con fuerzas federales de apoyo se trasladó a la entidad y participó en las diligencias en curso tanto en Vallarta como en Guadalajara. Ha dicho la PGR hoy que una vez que revisaron la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía de Jalisco, la PGR determinó ejercer la facultad de atracción de la investigación. Esto ocurrió en las últimas horas. Y hoy jueves la Fiscalía General del Estado pues está entregando ya a las autoridades federales los expedientes de la investigación como evidencias y vehículos asegurados, teléfonos celulares y demás objetos que forman parte de la investigación. Y bueno, pues ahí están circulando ampliamente las fotografías y videos que se dieron a conocer en los últimos días, precisamente del momento en donde son llevados estos 6 hombres. No son capturadas 9 mujeres que se encuentran departiendo en este restaurante La Leche de Puerto Vallarta en Jalisco. Los que son llevados son estos 6 hombres y, como se ha dicho, uno de ellos el hijo del Chapo Guzmán. Y se ha también confirmado por parte de la Fiscalía de Jalisco la participación en esta situación del llamado cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues para hablar de esto, de sus implicaciones, de qué alcance puede tener un suceso con estas características, hemos invitado a nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México al periodista Pepe Reveles, que es autor de varios libros, uno de ellos, El Chapo, Entrega y Traición, este libro que está circulando